Libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Vamos a orar, amados hermanos, para poner este tiempo en las manos de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este día maravilloso, mi Dios amado, pero sobre todo gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en su casa de oración. Mi Dios amado, le pedimos que sea usted tomando el control de cada palabra que se diga en este tiempo, Padre bendito de la gloria. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre bendito, Padre amado, y que su palabra, mi Dios amado, caiga en la tierra y que pueda dar frutos, Padre bendito, Padre celestial. Sea usted, mi Dios amado, que nos enseñe en este tiempo bajo la dirección de su Santo Espíritu. Gracias por todo, por favor, se lo pedimos en nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Todos tienen? Puestos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos del Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas a la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era honorable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jerusalén. Palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el tema en esta mañana: el pecado tiene consecuencias. Amén. Vemos, amados hermanos, que del versículo 1 al versículo
7, vemos cómo Satanás, el enemigo de Dios, nuestro adversario, el diablo, vemos que incitó en este caso a David para que cometiera este pecado de censar al pueblo de Israel. Amén. Y vemos, amados hermanos, que esto fue un pecado para Israel delante de Dios. Y vemos, amados hermanos, que a pesar de que Jehová le dijo al rey que esto estaba mal, que era pecado, que mandara a censar al pueblo, y vemos que pudo más la voz o la orden del rey, y a pesar de que a todos, incluso a los ancianos, les parecía que esto era pecado, David insistía y se mantuvo en censar al pueblo. Amén. Y vemos, amados hermanos, que el pecado siempre va a estar a la puerta. Siempre el enemigo va a estarnos incitando para que pequemos. Amén. Amén. Pero, amados hermanos, depende de nosotros resistirle al maligno, porque si nos dejamos incitar por él y cedemos al pecado, amados hermanos, vamos a terminar pecando y cayendo en rebeldía delante de nuestro Dios. Y esto fue lo que le pasó a David. David, rey de Israel, siervo de Dios, vemos cómo el maligno lo incitó y David cayó. Amén. Porque somos hombres, somos humanos y podemos caer ante las acechanzas del maligno. Amén. Entonces, para eso tenemos que saber que todos nosotros estamos expuestos a estas acechanzas, pero depende de nosotros estar siempre preparados, orando en comunión con nuestro Dios para poder resistir al pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, pues ya vimos cuál fue el pecado que cometió David, que fue censar al pueblo. Entonces, amados hermanos, como veíamos en el título, el pecado tiene consecuencias. Veamos cuál fue la consecuencia de este pecado. Amén. Versículo. Amén, gloria a Dios. Versículo 8, 16 y 17, amados hermanos. Antes de esto vamos a ver que David se da cuenta del pecado que había cometido y se arrepiente delante de nuestro Dios. Versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Versículo 16. Y alzó David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces, amados hermanos, vemos aquí cómo David es consciente del pecado que cometió, se arrepiente, amados hermanos, y siente en su corazón que el que debía pagar por el pecado cometido era él. Amén. Amén. Pero, amados hermanos, nuestro Dios es el que obra y el pecado tiene consecuencias. Amén. Veamos cuál fue la consecuencia de este pecado. Versículo 16 dice la palabra de Dios. Perdón. Dice la palabra del Señor. Versículo 9 en adelante. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra,
y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. La respuesta de David. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, la consecuencia de este pecado de David fue la muerte de miles de hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que el pecado siempre va a tener consecuencias. Vemos que David reacciona, se arrepiente, pero el pecado estaba hecho. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, debemos de saber que va a venir una consecuencia por este pecado. Amén. Amén. En este caso nos confirma una vez más la palabra de Dios, que la consecuencia más grande del pecado, amados hermanos, es la muerte. Amén. Entonces vemos cuántos hombres tuvieron que morir por este pecado de David. Amén. Amén. Pero, amados hermanos, vemos que siempre un verdadero arrepentimiento delante de Dios despierta la misericordia de nuestro Dios. Y vemos que David se arrepintió, tuvo realmente gran dolor en su corazón por lo que había hecho, y sobre todo porque al él escoger la mano de Jehová, apelando a la misericordia de Dios, pero aún a pesar de eso, amados hermanos, vemos cómo las consecuencias fueron muy duras, y vemos que, podríamos decirlo así, a pesar de que él fue el que pecó, otros fueron los que padecieron la consecuencia del pecado de David. Amén. Amén. Y vemos que así, amados hermanos, cuando nosotros a veces pecamos, no siempre la consecuencia del pecado cae sobre nosotros. A veces, no a veces, sino que estos pecados se extienden sobre nuestra descendencia y van de generación en generación. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, entonces pedimos y debemos pedirle a nuestro Dios que nos perdone, que perdone nuestra descendencia, y que nuestros pecados y que nuestros descendientes no sigan sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5. 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5. Si hay algún hermano que lo encontró, lo puede leer. 11 qué? 11 qué? Del 1 al 5. Amén. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. David y Betsabé. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a él, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaban sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos aquí otro pecado de David, que vemos que en este caso cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Entonces, amados hermanos, vemos que en primer lugar cometió David el pecado de adulterio, y fruto de ese pecado Betsabé quedó embarazada.
embarazada o encinta. Amén. Versículo del 14 al 17. Hermana Angelita, por favor. Amén. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Geteo. ¿Hasta dónde era? 17. Amén. Amén, gloria a Dios. Segundo pecado de David. Primero, adulteró con la esposa de Urías, Betsabé, la embarazó. Segundo pecado, prácticamente mató a Urías Geteo. Y amados hermanos, a él mismo lo envió a llevar la carta donde llevaba la sentencia de su muerte. Amén. Amén. Versículo 27, hermana Raquelita, consecuencias. Amén. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Amados hermanos. Adulterio, amados hermanos, embarazó a la mujer de otro, mató al otro, amados hermanos, se quedó con la mujer de Urías, amados hermanos. 3 pecados que parecieron que él pensó que al hacerlo en oculto, a escondidas, nadie se iba a dar cuenta. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver que nada, absolutamente de lo que nosotros hagamos, pensando que lo hacemos en secreto, va a quedar encubierto, porque nuestro Dios lo ve todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. 12. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que en él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, cómo el pecado que David pensaba que había quedado encubierto llegó a la presencia de nuestro Dios. Como todos sabemos, para nuestro Dios no hay nada oculto. Amén. Amén. Y aquí las consecuencias para David de aquel gran pecado. Versículo 14 en adelante. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, la consecuencia de este pecado de David al adulterar con Betsabé, al matar a Urías Eteo, fue la muerte de aquel niño que habían engendrado. Amén. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo la consecuencia del pecado de David y Betsabé los pagó esta criatura, este niño que no tenía nada que ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Ededías, a causa de Jehová. Entonces, amados hermanos, vemos que David se arrepintió del pecado que había cometido, pidió a Jehová, ayunó, rogó por la vida del niño. El niño murió porque esa era la consecuencia del pecado, era lo que Dios había decretado. Pues, y nuestro Dios, cuando pone la mano, amados hermanos, también la pone. Amén. Entonces vemos que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de orden. Amén. Gloria a Dios. Llamados hermanos, para terminar, vamos a ver el versículo 27 de nuestra lectura base. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Entonces, amados hermanos, David, por el pecado de censar al pueblo, porque él quería saber cuántos hombres estaban bajo su mando, bajo su dominio, cosa que Dios no le había autorizado a hacer, vemos que la consecuencia de este pecado fue la muerte de muchos hombres, de miles de hombres. Entonces, amados hermanos, el ángel aún no había, prácticamente estaba comenzando y ya habían muerto muchos, amados hermanos, que si Jehová no hubiera detenido su mano, los hubiesen acabado a todos. Entonces vemos que asimismo David se arrepintió, clamó a Dios, Dios vio que había un arrepentimiento sincero y le ordenó al ángel que se destruyera, porque si no, amados hermanos, todos hubiesen sido destruidos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con esta humanidad? El clamor de tanto pecado, de tanta inmundicia, sube delante de nuestro Dios y las consecuencias son tantas muertes, pestes, enfermedades, terremotos, tantas cosas. Pero asimismo hay un pueblo que está clamando a nuestro Dios, un pueblo que ora, un pueblo que ayuna, y por este pueblo Dios tiene misericordia y detiene su mano. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, pues tenemos un Dios de amor y de misericordia, pero una vez más, el pecado, amados hermanos, tiene consecuencias. Entonces, amados hermanos, ciertamente sabemos que somos humanos, nuestro adversario, el diablo, pues anda alrededor, anda alborotado, anda haciendo su trabajo, buscando cómo hacernos caer, pero, amados hermanos, pues dominio propio, buscar fortalecernos del Espíritu Santo para resistir al pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Dios bendito. Gracias por hablar a nuestras vidas, Padre bendito, Padre Celestial. Gracias por la enseñanza que nos ha dado usted en esta mañana, Padre bendito, Padre amado.
Le pedimos, Padre bendito, Padre celestial, que esta enseñanza quede en nuestros corazones, Padre bendito de la gloria, sabiendo, Padre, que usted es un Dios misericordioso, pero no por eso debemos abusar de su paciencia, de su misericordia, Padre amado, sino que también debemos de tener dominio propio, Padre bendito, Padre celestial, y abstenernos de pecar, Padre bendito de la gloria, porque el pecado lo que hace es alejarnos de usted, porque el pecado produce vergüenza, y esto hace que nos alejemos de nuestro Dios, y allí es donde aprovecha el maligno para seguir destruyendo, para seguir matando. Entonces, Padre amado, le pedimos que nos fortalezca espiritualmente para seguir en adelante y para no desmayar. En sus manos dejamos el resto del culto, Padre bendito de la gloria, y que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. Todo esto favor se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.